¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundo Maldini, bienvenidos a vuestro canal. Hoy tenemos un vídeo en el que vamos a ver todas las imágenes del último equipo capaz de ganar el sextete, el Bayern de Múnich de Hansi Flick, y cómo encajaría el estilo Flick en un futurible Fútbol Club Barcelona. Así que vamos a ello. Bueno, pues un Hansi Flick que llegó para sustituir a Niko Kovac en noviembre de 2019, a mitad de temporada, en un Bayern que estaba en un momento convulso a nivel de juego y a nivel de resultados. Y un técnico que llegaba, Flick, para cubrir la baja hasta junio del siguiente año, es decir, un técnico interino. Todo lo que pasó después, un equipo que se convirtió en una máquina prácticamente perfecta de atacar, muy equilibrado, que se adaptaba muy bien, un equipo bastante camaleónico en cuanto a estilo, tanto a tener la iniciativa como a ser capaz de salir a la contra de manera espectacular. Vamos a ver, en primer lugar, el once inicial de Hansi Flick en el Bayern de Múnich. Aquí he mezclado las dos temporadas, o la temporada y pico que estuvo Hansi Flick al frente del Bayern. Lo primero que hay que decir es que con Niko Kovac el equipo estaba bajo un 4-3-3 y con Hansi Flick cambió a 4-2-3-1. Neuer en la portería, un portero fundamental para el Bayern. ¿Por qué? Lo primero, por evidentemente su calidad como parador, pero también por su salida de balón. Es un jugador que era fundamental en un equipo que presiona tan alto como el Bayern, también para salir al corte en muchísimas ocasiones en las que esta defensa, Álava y Boateng, que Álava también era lateral izquierdo mayoritariamente con Kovac, pasó a ser definitivamente central, algo que ya había probado con Guardiola y con otros entrenadores en otro momento, pero desde este punto sí que empezó a serlo ya de manera casi permanente. Es una defensa que no destaca precisamente por su velocidad y de ahí que Neuer fuera un jugador tan importante. Ahora lo veremos en imágenes. Alfonso Davies que partió desde aquí ya como lateral izquierdo. Con Kovac tenía muy poco protagonismo porque era más un extremo, un jugador de banda en ataque que un lateral. Aquí lo reconvirtió Hansi Flick por esa decisión de cambiar a la banda central y Pavard por el costado derecho. Centro del campo, como digo, Goretzka y Kimmich. Kimmich, la primera temporada fue lateral derecho. De hecho, en ese partido histórico contra el Barça del 2-8, el jugador alemán parte desde la derecha. Pero en la segunda temporada sí que ya se estableció definitivamente en ese pivote del que no se ha movido prácticamente hasta ahora con Tuchel, ya que la irrupción de Pavlovic ha hecho que el técnico alemán se decante por él de nuevo como lateral derecho. Goretzka en el medio, ex del Schalke 04, Thiago, que también fue muy importante, sobre todo en la primera temporada, un jugador que, a pesar de haber sido ciertamente irregular, la verdad que a mí personalmente me encantaba. Línea de tres por delante con Gnabry, con Müller y con Coman. Aquí también meto a Perisic porque estuvo una temporada en el conjunto bávaro, aunque evidentemente Gnabry pues sí que ha ganado más importancia en general. Müller, que con Kovac era suplente, aquí recobró importancia, jugando junto a Lewandowski, muchas veces haciendo las veces de segundo punta, moviéndose por todo el frente de ataque. Esa línea de tres luego veremos que tenía muchísima movilidad, se cambiaban constantemente las posiciones y eran los primeros en ejercer la presión. Con Sané, que se incorporó justo después de que el Bayern ganara la Champions, y Lewandowski, que para mí tuvo quizá la mejor temporada de su carrera y seguramente si hubiera habido Balón de Oro en la época de COVID, hubiera sido para él. Quiero que veamos esta imagen un segundo porque creo que nos puede explicar bastante bien cómo jugaba en fase ofensiva este Bayern de Hansi Flick. Eso es un partido de Champions contra el Chelsea, un equipo que ya aquí estaba consolidado, no es de la primera temporada sino de la segunda, y como os digo, fijaos en Kimmich como en fase ofensiva se mete entre centrales, entre Boateng y Alaba, precisamente para favorecer la salida de balón, y aquí se forma prácticamente una línea de 4 con Thiago como único pivote real en fase ofensiva, ya que Kimmich se metía entre centrales, y con Coman y Gnabry metiéndose por dentro. Ambos son jugadores que tienen tendencia a eso. ¿Precisamente para qué? Para favorecer, de lo que hablábamos antes, a Alfonso Davies como un cohete por la izquierda y Pavard lo mismo por la derecha. Es un equipo cuyos laterales eran fundamentales, tanto Davies como Pavard, para favorecer la profundidad. Müller y Lewandowski a la misma altura, lo mismo, bajando balones de espalda, tocando de frente hacia el poseedor de balón. Como digo, un equipo que favorecía muchísimo el juego por bandas porque tenía un cohete que era Alfonso Davies y extremos, aparte de rápidos, que también combinaban muy bien por dentro. Fijaos en esta jugada porque creo que ilustra muy bien lo que hemos comentado antes de esa relación lateral-extremo en el Bayern de Flick. Ahí está la conducción, muy bonita. Balón para Davies, que aparece por dentro. Y en el momento en el que conecta con Gnabry, se desdobla para traer
a dos defensas. Aquí conduce Gnabry espectacularmente bien y el derechazo para convertir un golazo que explica, como digo, el movimiento que había cuando un jugador de banda, en este caso Davies, se metía por dentro, Gnabry salía hacia afuera y viceversa. Eso es algo que generaba superioridades constantes entre defensa central y lateral, que es un poco ese espacio indefendible que muchos entrenadores intentan fijar y muchos entrenadores dicen que es lo más complicado, ¿no? Aquí vemos el golpeo. Y fijaos aquí, esto es un partido contra el Borussia Dortmund, un partido en el que a priori no quieres correr riesgos, pero es que este Bayern era tan sumamente ofensivo que fijaos dónde está tanto Boateng como Alaba. Ya han superado el centro del campo, están embotellando al Dortmund con 0-0 en el marcador, minuto 42, fijaos aquí el balón para Davies nuevamente por dentro, y va a ser un auténtico golazo, vais a flipar. Aquí la recuperación de Kimmich, que está muy atento, la pared, espectacular, y la vaselina de Joshua Kimmich, que a pesar de ser un generador en la base de la jugada, también tenía estas cosas y tiene estas cosas de un disparo de lejana distancia o de media, que es que, bueno, la definición difícilmente podía ser más bonita. Fijaos en la imagen, no hay ni un solo jugador del Bayern de Múnich en su campo, ni un solo jugador. La pared entre Coman, Müller y Joshua Kimmich, Müller y Coman, que eran jugadores que combinaban constantemente posiciones, intercambiaban durante todo el partido y esa facilidad para conectar que tenían, pues favorecía también mucho la llegada de jugadores de segunda línea, como en este caso el gol de Kimmich. Jugada de ataque el Bayern de Múnich, nuevamente con Kimmich situado en la base de la jugada, entre centrales, para dar esa primera superioridad. Y fijaos en este desplazamiento en largo, porque también el balón a la espalda era uno de los peligros fundamentales de esta Bayern de Múnich con los jugadores tan rápidos que tenía. Fijaos, levanta la cabeza y en dos toques el pase es precioso, pero es que la definición es aún mejor. ¿Y dónde aparece Gnabry? Por dentro. Lo que venimos diciendo, un equipo muy vertical, un equipo que en dos toques se plantaba en tu área y un Kimmich que estaba en todas partes. Ya hemos visto cómo atacaba el Bayern de Múnich y toca ver cómo defendía. El conjunto de Hansi Flick defendía en bloque prácticamente alto todo el partido, línea defensiva prácticamente en el centro del campo. ¿Y esto qué supone? Supone riesgos, evidentemente. Cuando tú presionas tan arriba, prácticamente a veces haciendo un 3 contra 1, lo que tiene que hacer el portero es estar muy atento al cruce, más aún si tienes una defensa que sabes que no son precisamente velocistas. Álava sí es más rápido, pero Boateng no lo era, y en este caso es un ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo de Manuel Neuer, un jugador que estaba al cruce y que era fundamental, no solo en salida de balón, sino también en este tipo de ocasiones. Fijaos en este ejemplo de presión alta, que era algo que hacía muy bien al equipo de Hansi Flick. Fijaos quién va a robar, el de siempre, Thomas Müller, que es un jugador muy importante para casi todos sus entrenadores, aparte de sus cualidades como delantero, como goleador, como jugador asociativo, segunda punta, muy bueno, también porque en la presión es un jugador muy importante. Lo lleva siendo desde que empezó y aquí veis que en esa presión alta pues era muy importante su trabajo. Nuevo ejemplo, presión tras pérdida. Vemos aquí cómo acorrala el conjunto alemán a su rival y Davies es el que recupera, pone el centro y marca de nuevo Thomas Müller, que como digo fue un jugador muy importante con Flick, mucho más de lo que lo era con Niko Kovac. Bola para Gnabry y aquí vais a ver que esa presión tras pérdida, esa activación que tenían todos los jugadores en este punto de la temporada era fundamental. La perdía Goretzka, recuperaba Davies porque estaba muy bien colocado y muy bien activado en ese momento, y es un equipo que no te perdonaba, es un equipo que penalizaba cualquier cosa, cualquier error en salida de balón. Aquí tenéis las posiciones medias del Bayern en ese partido de agosto de 2020, en esos cuartos de final de la Champions del COVID. Las posiciones medias no mienten. El equipo era tremendamente ofensivo. Solo dos jugadores, en este caso Alaba y Boateng, permanecieron durante la mayor parte del partido por detrás de la línea del centro del campo. Kimmich, el 32, como dije antes, lateral derecho, con muchísima profundidad. Alphonso Davies, que ese día fue un auténtico problemón para Nelson Semedo, un dolor de cabeza. Y fijaos la acumulación de jugadores por dentro, en este caso tanto Gnabry como Müller, como Perisic, como Lewandowski, jugadores que se metían por dentro para favorecer tanto la profundidad de Kimmich como la de Alphonso Davies. Ya sabéis que en este canal somos muy fans del PPDA, la intensidad del pressing. Y ya sabéis que el valor cuanto más bajo sea, mejor lo has hecho en la presión. Menos pases por posesión has permitido. Y esto fue, pues, los números tampoco mienten.
34 pases,8 permitió el Barça en el primer tiempo. Eso es una barbaridad. Y 9,3 permitió el Bayern de Múnich. ¿Qué quiere decir esto? Que el Bayern te asfixiaba en este caso, y no te deja salir con la pelota. Es un equipo que la presión era prácticamente imbatible. Bueno, pues ahora que Xavi se marcha a final de temporada, al menos eso es lo que dijo tras ese partido contra el Villarreal, aunque es cierto que los resultados han mejorado bastante y el equipo ha dado un paso al frente, sobre todo los jóvenes. Bueno, vamos a imaginarnos que el Barça tuviera la posibilidad de incorporar a Hansi Flick como entrenador, algo que ha sonado. Yo no me atrevo a aventurar nada por la situación económica del Barça, pero bueno, en este vídeo estamos para imaginarnos cosas y cómo sería el Barça de Hansi Flick. Este es el 11 que yo más o menos creo que tendría. Para empezar habría que cambiar de sistema, el 4-2-3-1, si nos atenemos a lo que jugó, a cómo jugó ese Bayern que os acabamos de mostrar, debería ser este, con Lewandowski repitiendo de 9, Ter Stegen seguro en la portería, es un portero bastante similar en características a Manuel Neuer, incluso con mejor salida de balón que el titular en Alemania de siempre, que ha sido Manuel Neuer. La línea defensiva en este caso estaría formada por Cubarsí, Araujo, Cancelo y Valde. ¿Por qué pongo a Cubarsí y a Araujo por delante de Koundé? Pues yo creo que Koundé, a pesar de que esté mejorando en los últimos partidos, si tuviera que quitarme a uno de en medio para conseguir dinero y acometer a otro fichaje que ahora mencionaré, pues sería seguramente uno de los que intentaría colocar. En este caso, Valde y Cancelo. Cancelo no está fichado por el Barça. Estamos imaginando que el Barça lo fichase. ¿Por qué? Porque si comparamos la importancia que tuvieron los laterales en el Bayern de Flick, aquí el Barça, que en los últimos 10-15 años el único lateral que ha tenido puro ha sido Dani Alves, ahora Cancelo por esa banda derecha, creo que es fundamental tener laterales profundos. En este caso, Valde sí que lo es, confiando en que recupere su nivel, y Cancelo creo que también lo puede llegar a ser, a pesar de que es un jugador que también le gusta mucho meterse por dentro, pero en este caso la función suya sería mucho más de hacer un tipo Pavard en el Bayern de Múnich. Doble pivote en el centro del campo con De Jong y con Gundogan. De estos dos, ¿quién sería el Kimmich? Ese jugador que baja a la base de la jugada para crear la primera superioridad, para empezar a jugar en salida de balón. Para mí sería Frenkie De Jong, porque creo que Gundogan separarle del área es perder un poquito esa chispa, ese último pase que tiene. Para mí sería Frenkie De Jong, pero para mí aquí tendría que haber el primer fichaje de la era Hansi Flick. Ha sonado Kimmich. Yo creo que Kimmich, por situación económica, es muy complicado y porque creo que el Bayern no estaría dispuesto a dejarle salir. Pero sí que creo que debería haber un pivote firmado para la próxima temporada en este esquema. Si no llegase un pivote, para mí sería Frenkie de Jong el que se metiese entre centrales y el que hiciese todo lo que hemos visto que hacía Kimmich en ese Bayern de Múnich. Línea de 3 por delante, con Gavi por el costado izquierdo, haciendo un poco ese falso extremo izquierdo, más bien sería centrocampista, sobre todo a la hora de defender, se defendería prácticamente siempre en 4-4-2. Pedri como 10, creo que encaja bastante bien en esa posición. Lamine Yamal por derecha, con Rafinha, que está rindiendo muy bien. Si sigue a este nivel, yo creo que el Barça se lo quedará. Y Fermín como suplente de Pedri, por la izquierda, otras opciones. Ferran Torres o Ansu Fati. Ansu Fati parece muy difícil que el año que viene tenga minutos. Yo no sé si el Barça va a buscar una venta, pero desde luego que la cesión no está siendo lo fructífera que esperaba el conjunto culé. Y Ferran Torres, que bueno, ha tenido fogonazos en la temporada, lesión de larga duración, lleva mucho tiempo fuera y vamos a ver cómo vuelve. Yo creo que Gavi es un jugador al que hay que buscarle sitio sí o sí en el Barça y podría tener ese sitio en ese costado izquierdo del 4-2-3-1. Lewandowski en punta con Vitor Roque haciendo las veces de delantero suplente. Recapitulando, ¿cómo sería el Barça de Flick si jugase como el Bayern de Flick? Pues lo primero creo que tenía que tener un pivote más, un pivote, llámalo Zubimendi, llámalo Kimmich, llámalo pues el que pueda venir con la situación económica que tiene el Barça, que parece difícil que venga prácticamente ninguno de un nivel top, pero un pivote con salida de balón muy pulcra, que sea capaz de lanzar balones largos también a los laterales, que sepa meterse entre centrales, que sepa generar esa primera superioridad en la base de la jugada, extremos que se metan por dentro, en este caso tanto Lamine Yamal como Gavi creo que pueden hacer muy bien esa función, y nos quedaríamos con un equipo, este Fútbol Club Barcelona, que debería presionar incluso más arriba de lo que hace actualmente con Xavi, que es una cosa en la que ha mejorado en los últimos partidos, en esa presión arriba,
pero un equipo que asumiría muchos riesgos, un equipo en el que Ter Stegen saldría de la cueva más de lo que lo hace, y un equipo que sería mucho más vertical con eso, con este 4-2-3-1, con constante movilidad, tanto Lamine Yamal como Pedri como Gavi en la zona de ataque tendrían que estar constantemente moviéndose, un poco haciendo Pedri esa función de Müller, de segundo punta, de apoyar a Lewandowski en la presión. Un equipo muy, muy dinámico, este futurible Barça de Flick, que veremos si ocurre o si realmente pues este vídeo ha sido simplemente para pasárnoslo bien, que era el principal objetivo. Bueno, pues espero que os haya gustado este análisis de este Bayern de Múnich de Hansi Flick, del Bayern del sextete. Veremos si acaba llegando al Barça. La realidad es que tampoco sabemos si la decisión de Xavi es firme. Parece que sí, pero los resultados ya sabéis cómo va esto del fútbol. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Vienen muchos vídeos en el canal, como siempre. Un abrazo. Chao, 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 chao.